Pero disculpe, una cosa es que sea una obra emblemática, pero eso no significa que sea corrupta la obra, o que se lleve mal leche, etcétera, o que se haga lo que sea. Aquí estamos viendo nosotros el caso si hay un acto de corrupción o no. No estamos viendo si es una obra pequeña, emblemática o lo que fuere. Yo quiero ir a lo siguiente. Una cosa es designar y otra cosa es proponer. Exacto. El otro le propone y usted dispone. No. Porque está designando usted. El que designa dispone. No. ¿O es al revés? La ley de contrataciones establece un procedimiento, ¿sí?, que es ley. Esta ley dice que los miembros del comité deben pertenecer al área usuaria de la obra y uno al área de procesos. Yo no era ningún funcionario ni del área usuaria ni del área de procesos, por lo tanto yo no podía proponer. Los miembros que propusieron yo no los conocía. Los he venido a conocer después en el devenir normal de las funciones. Pero la norma de delegación de funciones dice el secretario general designa. Por eso que la resolución dice designar. Pero no es que yo los conozca, no depende de mi libre albedrío, no. Y eso lo pueden mencionar ellos, los mismos miembros de los comités. Ellos, si ustedes les preguntan, le dirán que no conocían a Jorge Menacho y después ya nos hemos conocido porque nos teníamos que cruzar por lo menos en los ascensores. De acuerdo a la norma, los comités son totalmente autónomos. O sea, apenas se designa el comité, uno no tiene ninguna injerencia. Los miembros del comité actúan de acuerdo a sus conocimientos. Bueno, lo que sabemos es de que siempre se habla que son autónomos, pero nunca son tales. Porque a usted no le pueden decir, usted sabiendo de que la persona no es apropiada, usted va a designarlo. Una cosa es la propuesta y usted puede recusar la respuesta 100 veces, porque es así. Si usted desea, verifica los currículums, verifica qué lo es y después designa. Por si no, usted asume la responsabilidad, que es el caso hoy. Y ahí que hay un detalle más adicional. El tema, usted lo ha dicho que es político. O sea, los políticos, el portero del ascensor es el que va a dictar la política o es de arriba lo que dictan las políticas. Se supone que si es una política de gobierno y nosotros somos funcionarios del gobierno, tenemos que seguir los lineamientos administrativos en la medida de que eso no sea irregular ni ilegal. En el momento que a mí me tocó ejercer mi función por delegación, no era ilegal, no era irregular. Yo, como secretario general y la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio se encargarán de revisar de que cumplan con los requisitos legales. Los actos de corrupción han venido a aparecer después. Yo no me siento responsable. Si fuese así, por favor, los actos de corrupción. Permítame, si fuese así, yo creo que el aparato estatal va a quedar totalmente paralizado. Porque todos los funcionarios que puedan estar ocupando mi función, por decir, van a tener temor de que cuando designan a una persona que le propone el área usuaria o los órganos van a decir, no, mejor no firmo porque no tengo forma de... De todas maneras, después, si aparece un acto de corrupción después de 3 o 4 años por un tema individual, porque los actos de corrupción son temas individuales, me voy a ver involucrado, ¿no? Tiene la interrupción, congresista Violeta. Sí, presidente, solamente que en honor a la verdad en términos jurídicos, y el señor Menacho es abogado, como ha señalado, la verdad es que el cargo es la función del secretario general en relación a la designación de los comités no es un acto estrictamente mecánico. De hecho, si fuese así, no se le asignaría al secretario general que haga una evaluación. Si bien es cierto, son las unidades proponentes, la área usuaria, quienes proponen, hay obviamente una labor funcional, técnica y legal que se filtra, que funciona como una suerte de filtro y eventualmente, aunque efectivamente no puede proponer, sí puede observar un nombramiento. En consecuencia puede devolver en el supuesto de que una persona que esté siendo propuesto para la formación de determinado comité no cumpla con el perfil
o con las características acorde con la naturaleza del encargo que se le esté dando, puede ser observado y en consecuencia pedir que la unidad usuaria o el área del que proviene la propuesta reformule y traiga o proponga a una persona distinta. Y lo digo esto porque ya hemos estado incidiendo en esta pregunta hace varios momentos y me parece que un poco los argumentos del señor Menacho han estado un poco centrándose en una suerte de limitación a lo que dice estrictamente la norma, como si la designación no fuese un acto relevante de la administración. Solamente para una precisión. Gracias. Gracias, congresista Violeta. Para poder mencionar precisamente lo que dice el congresista. Señor Menacho. Cuando el área usuaria, y lo comenté hace un instante, propone al profesional, debo de suponer de que son los que conocen la especialidad. No tengo ningún orden de criterio para poder observar más que lo que la norma menciona. La norma menciona de que no tienen algún impedimento para poder ser miembros del comité, cumplen con los requisitos profesionales, no sé qué otros requisitos pide la norma y eso es lo que cumplen. ¿Cómo hubiera podido saber que el señor Luyo no cumplía si estaba acreditado que sí cumplía? Los temas de responsabilidad penal, eso es un tema de cada uno que ya ellos serán los que se encargarán de dilucidar, ¿no? Congresista Castro. Bueno, desde el punto de vista penal es una tarea, pero nosotros estamos aquí en el control político. El control político va muy por encima de este tipo de cosas. Pero aquí el tema, por eso es que, ¿qué significa política? Significa dirección. Y en los niveles de dirección eso es lo que está fallando el Estado. No le eche la culpa al portero, porque los que proponen de abajo es porque algo han dicho los de arriba, porque hay líneas que vienen desde arriba. Yo no sé por qué quieren negar, o sea que el portero, si algo pasa acá, el portero, el que esté en el ascensor va a ser el responsable, porque él condujo el ascensor, y eso no es así. La cuestión es muy clara, ¿sabe por qué? Porque usted como secretario general, sabe todo lo que ha pasado ahí, sabe todo, o casi todo en todo caso. Esa es la verdad, porque es la persona de extrema confianza, o sea, para estar usted en ese cargo, ha tenido una plena confianza del señor ministro o del Banco de la Nación o de quien fuere. Y me parece bastante extraño incluso que usted haya estado rotando en cada uno como secretario. De repente es un excelente secretario y debe saber muchas cosas más, y en todo caso de que haya estado en el Banco de la Nación, nos ha indicado en varios otros ministerios y ha caído también en el Ministerio de Transportes. Pero aquí, más allá de la conjetura, que hay un hecho concreto que es insoslayable, no lo podemos dejar de lado. Cuando hemos realizado la investigación está claramente establecida ya la responsabilidad de las cuentas bancarias. O sea, la base de la pirámide que usted quiere negar, porque aquí hay una pirámide claramente ya establecida. Los límites de la investigación están absolutamente dados. Aquí no hay por dónde perderse, y eso es lo que nos ha llamado poderosamente la atención cuando se nos, a través de utilizando un montón de medios de comunicación, dice que nosotros estábamos equivocados. Y eso cada día se sabe más inclusive. Porque la pirámide, por la base, porque anteriormente usted le puede echar la culpa hasta al portero. Que no, aquí la base de la pirámide está dada por los señores Cuba, viceministro, está dada por Luyo, y todos los que han participado dentro de eso. O sea, ya no hay por dónde ir hacia abajo. Y hacia arriba viene la responsabilidad, no es hacia abajo, como usted quiere darnos a entender. No, las líneas directrices están hacia arriba, de la gente de confianza que está arriba. Y hacia arriba, usted sabe quiénes son los que han estado hacia arriba. De eso se trata en este momento, de lo que se trata de establecer las responsabilidades que tiene la gente que está arriba. Y eso es lo que usted no quiere colaborar también, igual que el señor Alan García, que no quiso colaborar, se negaba. Se ha negado en 1000 idiomas. Pero ahí solamente le digo una cosa, categóricamente, le digo, en la investigación que hemos realizado nosotros, y dentro de lo poco que dicen, según algunos medios que sabemos de investigación, categóricamente está que la pirámide, vuelvo a repetirle, en su base está totalmente, ya no hay para dónde buscar hacia abajo, y por los costados tampoco, está totalmente delimitado, porque el Estado tiene una característica piramidal. Y esa característica, después hay solamente 2 cupos que pueden quedar ahí. O es el presidente o es el ministro.
Y entre ellos ahora se trata de jugar, ¿no?, de un lado para otro, pero usted es el que sabe, porque usted ha estado en esa situación como persona de extrema confianza. Ahora, usted quiere echarle la culpa que el otro, que usted no tuvo nada que ver, pero alguien, en todo caso, porque las propuestas no llegan porque en sí, de abajo, alguien le ha tenido que indicar que vaya tal o cual. Ahora, pero esa es la responsabilidad política, que va más allá incluso de la responsabilidad penal, porque la responsabilidad penal de repente le echamos la culpa hasta al portero, como normalmente, pero aquí la responsabilidad política es quienes han dirigido esto, porque alguien ha tenido que dirigir esto, no se creó así nomás del aire. Y si usted no quiere colaborar, ya es otro tema, pero ya verá la comisión en todo caso, pero la cuestión, aquí no hay por dónde perderse. La verdad le digo, no es como en la anterior oportunidad el señor Alan García, escudándose, decía, estamos especulando. Aquí no hay especulación. Podríamos especular si comenzamos a investigar a los 4.000 o 3.000 trabajadores del Congreso. Pero aquí ya la pirámide está totalmente establecida, señora presidenta, y me parece que el señor realmente una vez más no quiere colaborar, porque él sabe, estoy absolutamente, el secretario general, yo también he trabajado en el sector público y la labor del secretario general es fundamental. Y es de una persona de extrema confianza. No es una persona que no, en usted han confiado tanto el Banco de la Nación por algo ha confiado el Ministerio, por algo están confiando ellos. Y si usted no sabe lo que ha pasado, sencillamente no sé a quién lo podríamos investigar ya pues. En todo caso, lo dejo para ver cuál es su opinión. O sobre todo a decirnos, en todo caso, ¿por qué usted estando en el Banco de la Nación lo destacan al Ministerio de Vivienda y después al Ministerio de Transportes? ¿No había otra persona adecuada o usted, no sé, era de extrema confianza de las personas que estaban en los cargos correspondientes? ¿Me está preguntando, congresista? Estoy preguntando. Yo he sido gerente, secretario general del Ministerio de Transportes y Vivienda por designación del ministro Cornejo. A los miembros de la comisión le consta que he tratado de responder dentro de lo que yo sé mi actuación como secretario general. Yo no sé nada, he comentado de que por el lado del presidente García nunca he recibido ninguna sugerencia ni llamada. El ministro Cornejo tampoco, más allá de como jefe del sector, activaba no solamente ese proyecto, sino todos los proyectos del sector. Yo cumplía mis funciones que por delegación tenía. Nunca hemos sabido que hubiese algún acto de irregularidad, sino posteriormente. De manera que no sé nada. Usted mismo acaba de mencionar de que hay una pirámide y que está comprobado el tema de las cuentas bancarias. Allí están las cuentas bancarias, a quiénes son los que han beneficiado. Yo, como le mencioné también, solo he tenido mi cuenta bancaria de donde recibía mi remuneración. No he tenido otra cuenta más que, bueno, la del Banco Continental porque tuve un préstamo hipotecario. Pero después, más otra cosa, he declarado bajo juramento todo lo que se me ha preguntado, de manera que el resto son comentarios. Perdón, yo le estoy preguntando específicamente, ¿por qué a usted del Banco de la Nación, donde le pagaban el Banco de la Nación, lo transfirieron y pagándole, continuando con el haber del Banco de la Nación, que es mucho más alto que el resto seguramente, lo mandaron al Ministerio de Transportes, ¿no? Como le digo, yo estuve, como comenté, en el Banco de la Nación, yo fui secretario general por aprobación del directorio. Cuando el ministro Cornejo, que es conocido además, fue al Ministerio de Vivienda, fui con él y me designó secretario general, y cuando fue designado ministro de Transportes, yo fui con él como secretario general también del sector. No hemos sido para cometer delito, no hemos cometido delito hasta donde se puede comprobar. Como mencioné también anteriormente, estoy a la espera de que el Ministerio Público me notifique para poder ir y hacer los mismos comentarios y que se demuestre que yo particularmente no tengo nada que ver en este tema. Bueno, la pregunta, entonces usted era persona de muchísima confianza, se entiende, del
ex ministro Cornejo. Sí. Porque para que esté pasando de un lado en todo sitio lo llevaba, se supone que confiaba extremadamente, ¿no? Sí. En todo caso... Yo considero que debo haber tenido la confianza cuando he estado todo este tiempo al lado de él, ¿no? No, yo lo felicito en todo caso, esa extrema confianza, no sé. Pero lo que queda claro es que aquí lo que nos interesa a nosotros es saber de dónde salen las directivas. Porque para usted, ya hemos hablado, creo que todo el mundo, todo el Perú sabe de los depósitos bancarios, y ser reiterativo sobre esto, ya no tiene mayor mérito decirlo, pero sí es que tenemos que encontrar quiénes son los... No hay muchos espacios. Eso es lo que me llama poderosamente la atención. Usted dice, o sea, usted cree que es una actitud solitaria dentro de todo ese engranaje. A ver, elabore usted una teoría más o menos válida respecto a la actitud de Cuba y de Luyo. Ellos dos hicieron todo este andamiaje, etcétera. ¿Usted qué piensa? ¿O hubo algunas otras personas más? No hacia abajo, sino hacia arriba en todo caso. Haga un ejercicio mental. Usted que ha sido de extrema confianza, hoy se sentirá desilusionado de estos señores en todo caso, pero definitivamente piense, a ver, en voz alta. Cualquier cosa puede ser una especulación. Yo solamente puedo responder lo que a mí me compete. Yo no he recibido ninguna instrucción, como menciono, del presidente García, no he recibido ninguna instrucción ni sugerencia por parte del ministro Cornejo para aprobar los expedientes, para nombrar y designar a los miembros del comité. En todo caso, si hasta el momento lo que se sabe por las investigaciones, tanto acá en la comisión, creo, y en el Poder Judicial, me imagino que ahí ellos estarán dando declaraciones y ellos en ese nivel se encargarán de ver esos vínculos o a lo mejor esas sugerencias o esas órdenes. Yo estoy seguro de que si le preguntan a ellos dirán que por lo menos Jorge Menacho, por eso estoy acá, no tuvo nada que ver en esto. Bueno, para segunda intervención. Congresista Beteta. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. A través de la presidencia, al señor Menacho. Sí, efectivamente, como usted ha señalado, en ese momento, cuando se designaron a los técnicos que hoy están en la cárcel por acto de corrupción, posiblemente no podía usted presumir que eran corruptos o que iban a coimear para favorecer las obras a estas empresas brasileñas. Pero ante lo ocurrido en estas circunstancias, la verdad me sorprende que usted feliz diga, sí, pues, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo no puedo, son especulaciones. No son especulaciones, son hechos concretos, que estos señores están en la cárcel porque han recibido coimas. Entonces, siendo usted secretario general del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿qué siente en estos momentos el haberle otorgado la confianza a estos señores, el haber suscrito para que ellos puedan ser parte de este comité y luego se hayan beneficiado en perjuicio de todos los peruanos? ¿Qué nos puede decir? Por los intermedios. Señor Menacho, por sí, favor. definitivamente sí es una desilusión porque consideraba que eran personas que obraban bien. Decepción porque nunca pensé que pudieran haber hecho eso y eso ha perjudicado a un buen grupo de profesionales y personas que han integrado diferentes grupos. Para aclarar, cuando hablé de especulación, me refería al comentario del señor congresista que mencionaba de que esto es una pirámide y que definitivamente va para arriba. Yo me refería a eso. Y por eso que aclaré que dentro de esa especulación de que esto viene de arriba para abajo se dilucidará en el Poder Judicial, a ver si, me imagino, pues será Cuba o Luyo o las otras personas que dirán si recibieron órdenes de alguna otra persona. Yo desconozco, yo no sugerí absolutamente nada, no recibí instrucciones de nada, simplemente operé tal como me decía la norma y yo firmaba de acuerdo a los requisitos que mi asesoría jurídica me establecía, ¿no? Congresista Beteta.
Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Sí, estoy en interrupción, colega. Ya, perdón. También. Lo que quiere decir, y he estado escuchando la respuesta que ha venido brindando a los colegas congresistas, el señalar de que sí, como secretario, se rige a una normativa y que simplemente usted firma y da la conformidad ante las propuestas de terceras personas que remitían para que usted pueda sacar la resolución, dando por aceptado esas propuestas. Lo que da a entender entonces que usted, con esa confianza sumamente muy estrecha que tenía con el señor Cornejo, le permitía confiar en esas propuestas. Eso es lo que debemos de entender, que usted simplemente confiaba en que las propuestas que le enviaba eran las más correctas y usted no tuvo al menos la oportunidad de observar. Que lo correcto hubiera sido, ¿no?, observar, y con ello hoy el Perú no sería perjudicado en haber designado a viceministros involucrados en actos de corrupción. O sea, no solamente hablamos de funcionario de medio mando, sino estamos hablando de viceministros. Entonces, ¿qué nos puede decir al respecto? Era demasiado la confianza de su persona hacia el ministro, que creía ciegas de las propuestas que le hacían. Simplemente usted firmaba la resolución. ¿Usted preparaba las resoluciones o se las entregaban preparadas? Las resoluciones ya llegaban del área usuaria, siempre ya venían los proyectos. El área legal se encargaba de ver si había algún error, alguna corrección, pero sobre todo el área legal se encargaba de verificar que, en este caso, los miembros del comité cumplan con los requisitos legales. Y yo sí tenía confianza en mi área legal. Cuando hay informes, yo imagino que debe estar en el expediente en donde están los informes del área legal que dicen de que los miembros de los comités cumplen con los requisitos legales. También hay declaraciones juradas de los mismos miembros del comité que establecen que no tienen impedimento, no tienen ningún problema legal. Y si los especialistas, que son el área usuaria y el área de proceso, proponen a determinados profesionales, yo no podía, ni tampoco era mi intención proponer, porque ahí sí me hubiera encontrado en problemas. Si yo hubiera elegido o designado a personas por mi propio criterio. ¿Perdón? Por su intermedio, presidente, quizás hubiera sido otra la historia y no hubieran dado la confianza a funcionarios que, valiéndose de ello, hayan pedido coimas, ¿no? Yo, como mencioné, designé el que estaba dentro de mi posibilidad, al doctor Munier de Taquía. Tengo entendido que él no tiene ningún problema, no está metido en este tema. Es de lo único que yo podría hacerme responsable, pero de los otros, como le menciono, son los respectivos funcionarios, los jefes de los respectivos órganos los que proponen. Yo soy abogado, ¿cómo podría haber validado si tal o cual profesional no está, que no reunía los requisitos para estos efectos éticos, morales? No hay forma. Congresista García Belaúnde. Presidente, para insistir en lo mismo, ya el señor Menacho hizo que secretario general, pero más que secretario general, secretario de secretarios. Él tramitaba el documento, le llegaba casi listo y lo procedía. Así era un poco un secretario general, o sea, un viceministro. Un secretario general es un viceministro, tiene esa categoría, actuaba casi como, ¿no? Automáticamente, ¿no? Como digitado desde arriba, ¿no? PAC, ¿no? Como un cajero, ¿no? Que mete la tarjeta y sale digamos, el ticket, ¿no? Él no hacía nada, simplemente eso. Era un tramitador de lujo, ¿no? Y no opinaba, ni sabía nada, y firmaba todo y aceptaba todo. Pero el señor Melacho, ¿sabe quién es Siragusa? ¿Sabe que el tren eléctrico en el primer gobierno de García, había un señor llamado Siragusa que le dio una coima en Palacio de Gobierno de $250.000 al presidente de la República de aquella época? Que eso fue un escándalo en su momento, se dijo. Siragusa lo dijo, lo confesó, que fue y le entregó en efectivo.
$250.000 por el tren eléctrico para un aporte de campaña. O sea, ya había antecedentes de corrupción en el tren eléctrico. Ya había antecedentes de corrupción en el mismo gobierno, en su mismo partido. Y él simplemente actuaba como mesa de partes, repartía los documentos, le llegaban y lo repartía, le interesaba un pepino quién figuraba ahí como nombre para ser elegido, para designarse o para responder o para elegir o para decidir sobre el tren eléctrico, habiendo los antecedentes de corruptelas en su mismo gobierno, sobre el mismo tren y en su mismo partido. Bueno, me parece que es bastante inocente, ¿no? Señor Menacho. ¿Es un comentario del congresista? ¿Tengo que opinar sobre su comentario o es una pregunta? No sé. Congresista García Belaúnde. La pregunta sería muy simple. Con esos antecedentes, ¿por qué no tomó precauciones el señor Menacho? ¿O no conocía esos antecedentes de corruptela en el mismo tren, en el mismo gobierno, en el mismo partido? ¿Conocía o no conocía los antecedentes? Y si los conocía, ¿por qué no tomó precauciones antes de elegir así tan ligeramente, digamos? Señor Menacho. Por su intermedio, señora presidenta. Yo creo que tomé las previsiones que la norma me establecía. Como le digo, lo que a mí me correspondía era remitir la área legal para que verifique que se cumpla lo legal. Okay. Y yo designaba, que es el término que utiliza la norma de delegación de funciones. Suponer o relacionar una obra con algo que fue un gobierno, en el primer gobierno entonces bajo ese concepto no se hubiera podido hacer absolutamente nada, ninguna obra, ninguna acción gubernamental en el segundo gobierno, porque todo era para presuponer de que estaba relacionado con la corrupción. Yo no pensé en eso en ese momento. Yo más bien actuaba y he actuado siempre con la mejor intención de desarrollar las funciones públicas para un mejor Perú. Una pregunta, Presidenta, para terminar. ¿Sabía el señor Menacho de Siracusa de este incidente o esta declaración o esta acusación que acabo de mencionar? ¿La conocía o no la conocía? Señor Menacho. Bueno, todos saben, los que tienen relativa edad, de que hubo un escándalo o ese tema, pero detalles la verdad que no lo he investigado. Congresista Castro. Congresista Morales, una interrupción por excepción. Gracias, compañero, y muchas gracias, presidente. Y yo quiero hacer dos preguntas importantes. Importante porque considero que si la contesta usted adecuadamente, nosotros nos ayudaría bastante a nosotros. La primera, usted trabajó en el Banco de la Nación. ¿Cuánto eran sus saberes? En ese momento los topes eran, porque el presidente García redujo los topes, y todos nos vimos, según los grados, el mío era 14.800, porque era 15.000 el tope, ¿no? Y yo era gerente, entonces, y de ahí para abajo. Y luego usted pasó, porque ahí era cuando estaba el señor Cornejo, ¿verdad? Sí. Y luego usted pasó al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. No, a vivienda. A vivienda, perdón. ¿Cuánto eran sus saberes ahí? Lo mismo, porque yo era destacado. A mí como funcionario destacado, una norma legal que lo permite. ¿Y lo mismo usted ganaba cuando pasó también al caso de Transporte y Comunicaciones fue al final, Claro, igual. Ya, lo mismo ganaba. Eso era importante, ¿por qué? Porque lo valioso de los apristas es que no seguían por lo económico, sino por la afiliación, ¿no? Entonces ahí había más o menos, por lo menos no se ve pues una aspiración económica para arriba, sino que había otra cosa, que era la unidad muy cercana. Y lo importante también es que lo que usted dijo acá, es que, y lo declaró ahorita, es que usted ha tenido una demanda civil, por la Contraloría. Usted dice que eso significa, porque ahí advertimos, de que ha habido un perjuicio económico. Claro, debe salir o no, eso es otro tema, pero hubo una demanda. Esta demanda... No hubo, hay todavía. Ok. ¿Por qué monto fue? No recuerdo, es por una obra, pero son varios
denuncias civiles o demandas civiles que ha interpuesto la Contraloría, de las cuales a mí oficialmente me ha llegado una, pero se supone que son como 6 o 7 que les han llegado a otros funcionarios y a mí hasta ahora no me notifican. Yo he presentado los escritos para que me notifiquen para poder accionar. El concepto de esas demandas es por un tema, es un tema de una fórmula polinómica, pero ya como mencioné, en el proceso administrativo interno, ya se declaró que no fue un proceso administrativo interno que se desarrolló cuando yo ya no era funcionario, no era durante el gobierno de Alan García, sino durante el gobierno de Humala.